Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Inca de Colombia, programa de Derecho. Y a continuación voy a dar el nombre de los integrantes del grupo, que son la señorita Jenny Marley Figueroa Rangel, código estudiantil 84818. El señor Iván Leandro Pérez Lázaro, un código estudiantil 85454, y quien está con ustedes, Anderson Jesús Hurtado Girón, código estudiantil 85971. Como dije al principio, esta es de la materia de Derecho Penal General 1 de la doctora docente Paula Estefanía Alfonso Farfán. Bueno, ya después de esta breve presentación del grupo 34, nos vamos a referir al tema en cuestión que nos tocó. Y el tema que nos tocó fue la dogmática penal. ¿Qué es la dogmática penal? La dogmática penal está basada, básicamente, está interpretada acerca de los dogmas. ¿Y qué es un dogma? Normalmente un dogma es una verdad no refutable, como los dogmas de la iglesia, que son dogmas que ya están preestablecidos. Pero en derecho, los dogmas, como algunos doctrinarios, algunos estudiosos de esta ciencia jurídica, y aunque hay controversias de que dicen que el derecho no es una ciencia, otros dicen que sí. Y pues en este video no se va a entrar a controvertir ese tema, eso ya es algo que viene de muy atrás. Queremos informarle que, bueno, ¿qué es exactamente la dogmática en jurídica penal? Dice, la dogmática penal se define como la rama de la ciencia del derecho penal que se enfoca en el estudio y análisis de los conceptos, principios y normas que rigen el derecho penal, con el fin de proporcionar una base teórica conceptual para la interpretación y aplicación de las leyes penales. En otras palabras dicho, se enfoca básicamente en analizar e interpretar subjetiva como objetivamente todo lo que le atañe al derecho penal. ¿Sí? También se puede también se le puede atribuir a otros derechos, a otras ramas del derecho, pero en este momento estaríamos hablando de derecho penal. La dogmática penal se ocupa de la estructura, podríamos llamarlo, lo que está basado en el Código Penal colombiano, que es la estructura de que nos rige a nosotros acá, en este país, en Colombia. O sea, la estructura y contenido de derecho penal, analizando los elementos y componentes del delito como la acción. Ahí entramos, como dice el gran Roxin, a mirar todo lo subjetivo acerca de la teoría del delito, basarnos en qué pasó, pues basarnos o buscar el motivo, el por qué pasó, qué sucedió en el subconsciente, en la parte subjetiva del individuo. También se analizan todos los elementos que componen el delito, la acción, el iter criminis, cómo llegó esa persona, ese individuo, ese sujeto activo a cometer su delito, utilizando todos los recursos sabios en su momento. También la dogmática también se enfoca mucho en la clasificación de los delitos, las penas, las medidas específicas
de seguridad. La dogmática penal tiene los siguientes objetivos: analizar e interpretar las normas penales, establecer los principios y conceptos básicos del derecho penal, que sea más entendible, proporcionar una base teórica para la aplicación del derecho penal en la práctica, desarrollar una teoría que permite entender y explicar los fenómenos delictivos, lo que estaba comentando hace un momento del tratadista Roxin, donde se habla de la forma subjetiva, el porqué de los hechos, por qué sucedieron, buscar adecuar lo más posible, lo más allegado a la realidad de que por qué esa persona, ese sujeto activo, tomó esa determinación para delinquir. La dogmática penal se divide en dos grandes ramas. Bueno, podrían ser más, pero en estos momentos se han definido en esas dos, que son la dogmática penal general, que se enfoca básicamente en los principios y los conceptos básicos del derecho penal, como la teoría del delito, la clasificación de los delitos. La dogmática penal se enfoca en el estudio específico de cómo el homicidio, el robo, que ya son los tipos penales. En resumen, podríamos dar a entender que la dogmática penal es la rama, la ciencia del derecho, que se enfoca totalmente en el estudio, análisis. Hay muchos tratadistas, hay muchos doctrinarios que hablan acerca de, y está la controversia, como decía hace un momento, entre si el derecho es o no una ciencia. Pero para los que estamos en este ámbito jurídico, para nosotros siempre será una ciencia. La ciencia jurídica, como todas, tendrá sus falencias, tendrá sus fallas, habrá que mejorarla. Como decía, en resumen, la dogmática penal se va a encargar de estructurar toda la base en que la sociedad y el gobierno o los gobiernos pueden entrar a tomar las medidas correctivas acerca de los ámbitos de punibilidad. No siendo más pues acerca de la dogmática, eso es todo, profesora.